Buenos días, hoy estamos nuevamente en el programa Sin Reserva del Ministerio Público y esta vez nos acompaña la fiscal provincial titular Marita Barreto de Lavado de Activos. Hoy hablaremos con ella sobre el caso Orellana. Por eso mismo, doctora, le pediría si nos podría hacer un breve resumen de este caso que es tan complejo y tan grande. Gracias, Janet. Efectivamente, el Clan Orellana, así hemos denominado al caso conocido de una presunta organización criminal liderada por Rodolfo y Ludit Orellana Rengifo. Esta investigación se inicia en el despacho de lavado de activos el 1 de julio del año 2014. Sin embargo, recordemos que esta ha tenido todo un antecedente porque ha tenido más de 6 años antes de esta formalización de investigación preparatoria que se formuló en el año 2014, justamente cuando se pone en vigencia la ley 30.077, ley contra el crimen organizado, y se postula también el hecho de que se debe de tramitar con la ley, la nueva ley procesal penal del Código Procesal de 2004. Pero algo que no debemos de perder de vista es la complejidad, ¿no? La complejidad, ¿por qué? Porque si empezamos con 20 investigados en el año 2014, hoy tenemos aproximadamente 400 investigados. Y yo quisiera un poco, si me permites, relatar cómo es que se ha gestado esta complejidad y esta organización, o es que muchos lo denominan un megaproceso. Efectivamente, es un megaproceso, porque es la primera vez en la historia del país que una organización ha sido desarticulada y sus presuntos cabecillas e integrantes en su gran mayoría están cumpliendo prisiones preventivas desde hace 3 años. Hoy el caso ha sido ampliado por 2 años más porque así lo amerita la complejidad del caso. Sin embargo, también tenemos ya un gran número de investigados que están listos para formular acusación y llevarlos a juicio oral. Y bueno, vamos a postular ante el juez de investigación preparatoria este requerimiento de desacumulación contra aquellos que ya se encuentran listos para iniciarse el juicio oral. Exacto, o sea, digamos que son como pequeños casos que se tratan del mismo hecho. Correcto. Y que han ido escalando, digamos, este era un grupo que se dedicaba probablemente a lo que era registros públicos, este era otro grupo que probablemente se dedicaba a la usufructuación de terrenos, este otro grupo al arbitraje. ¿Es más o menos así como se estructuraban? Sí. Primero es importante precisar que hoy el fiscal, en este caso la que habla, ya no está en la misma condición en la que estaba hace un tiempo atrás, en la cual todo se iniciaba bajo un esquema de sospecha, ¿no? Indicios. Hoy ya tenemos elementos suficientes de convicción que nos permiten establecer una teoría del caso. Y esa teoría del caso, desde esta perspectiva, acabo de decirlo, ya tenemos la seguridad de lo que hemos encontrado en el proceso. No voy a entrar en estos detalles porque sin duda corresponden a la reserva del proceso, pero lo que básicamente quiero figurar es la necesidad imperiosa de que el Ministerio Público requiere de un mejor presupuesto para combatir organizaciones criminales. Nosotros los fiscales estamos preparados para investigar. Creo que este caso ha demostrado todo el equipo que comporta la responsabilidad de llevar a cabo este caso conocido como Clan Orellana, ha demostrado capacidad, pero algo que adolecemos es de logística, de recursos humanos. Yo creo que mucho más podríamos hacer si tuviéramos mejor implementados, ¿no? Como institución. El señor fiscal de la Nación nos ha apoyado muchísimo en este caso. Yo sé y reconozco y agradezco el esfuerzo que él también ha hecho, pero uno de los problemas que, por ejemplo, hemos enfrentado en esto es que los fiscales que iniciaron conmigo años atrás ya no están, porque muchos han alcanzado pues otras plazas, han postulado por mejores remuneraciones, que es su derecho también. Entonces, conocer este caso tan complejo con nuevos fiscales es un problema. Yo en el despacho, por ejemplo, no tengo fiscales titulares, ¿no? Son fiscales que hemos traído de otras experiencias en el nuevo código, porque algo que sí hay que dejar claro que es y vuelvo a repetir porque es importante que esto sí se conozca. Una organización como la que vengo investigando es la primera vez en la historia del país que se ha descubierto y se ha desarticulado, integrada por profesionales. No son delincuentes comunes, son profesionales que saben su trabajo, que conocen un proceso legal, que conocen cómo desarrollar determinadas actividades para lucrarse económicamente, ¿no? Entonces, el fraude, por ejemplo, ha sido uno de los delitos insignes
que ha tenido esta organización. Entonces, descubrir y desarticular ha demandado mucho esfuerzo. Así y es. un doble esfuerzo, sobre todo porque ya te comentaba el hecho de no tener personal suficiente, ¿no? Porque el hecho de colocar a un fiscal más significa pues un presupuesto que el Ministerio Público no está en las posibilidades de... Y ahí viene el tema de los cuestionamientos. ¿Por qué demoran tanto los procesos? ¿Por qué no hay resultados inmediatos? ¿No? ¿Cuánto quisiéramos nosotros dar esos resultados inmediatos? Y entonces yo voy a una audiencia, por ejemplo, y me enfrento a 90 abogados, ¿no? Y solo el fiscal es el que está oralizando cualquier requerimiento o cualquier solicitud al juez de investigación preparatoria. Y bueno, yo tengo 8 fiscales adjuntos y es aún muy insuficiente, porque llevar a una investigación preparatoria de esta magnitud con la complejidad, cómo es que se iba desarrollando los delitos, porque cada hecho, por ejemplo, en este caso hemos identificado 160 casos, ¿no? 160 casos, que significa, como así lo exige una imputación concreta, es determinar cuál ha sido la participación de cada uno de ellos, ¿no? En un hecho, por ejemplo, han participado 10 imputados, en este otro hecho 10 imputados, en este otro 8. ¿Por qué? Porque la organización pues se había estructurado de tal manera que cada uno de sus integrantes cumplían roles y funciones. Además, como usted lo decía, a un caso que no solo es complejo por la cantidad de investigados, 400 investigados es una cantidad enorme. Es un megaproceso. Es un megaproceso definitivamente, pero la Fiscalía se siente preparada por el equipo que tiene, porque usted con su equipo de fiscales ha debido enfrentarse a una serie probablemente de argucias legales, de staff de abogados, de poderes políticos quizás. Riesgos personales. Y también de temas personales. Entonces usted ha debido enfrentarse a una situación bastante compleja, pero digamos, la Fiscalía va un poco caminando sola en esta lucha contra el crimen, digámoslo así. La Fiscalía enfrenta un gran reto. Cuando hay este tipo de convocatorias para modificaciones legales, pues ¿a quiénes llaman? A los abogados lobistas, ¿no? Los abogados lobistas que tienen intereses particulares. Es un interés distinto al que tiene el Ministerio Público. El Ministerio busca en sí encontrar elementos suficientes para llevar al culpable a juicio y lograr una sentencia, con objetividad y respetando los derechos fundamentales. Esa es la función del Ministerio Público. Sin embargo, hay también un reclamo de la ciudadanía, ¿no? Que es ¿por qué el caso Orellana demora tanto? Usted nos comenta, pero sería bueno que lo explique a la opinión pública, a la ciudadanía. Teníamos 36 meses del caso. ¿Usted ha pedido una ampliación de 12 meses más? La complejidad nace de la cantidad de investigados que hay. Hubiera sido irresponsable, creo yo, si solo me hubiera quedado con esos 20 investigados con los cuales se inició el proceso en el año 2014. Porque a medida que se iba avanzando la investigación, se iban descubriendo nuevos hechos. Recuerdo mucho cuando yo veía esos reportajes que salían en los medios de comunicación, casos, ¿no? Denuncias, hechos concretos, y cuando yo lo buscaba en la carpeta que me pusieron a cargo, en el año 2014, no estaban. Yo veía esos reportajes y esas denuncias y esos hechos y yo no los encontraba en la carpeta. Entonces yo decía, pero eso que están indicando en ese medio de comunicación, ¿dónde está en el expediente? En el expediente no estaba, nunca estuvo. Entonces nosotros hemos ido avanzando en la investigación y hemos ido descubriendo hechos que comportaban pues vínculos con el poder político, vínculos con el Congreso, vínculos con el Poder Judicial, vínculos con jueces, vínculos con fiscales, vínculos con policías, vínculos con registradores públicos, con notarios, con árbitros. Todo eso ha nacido de este caso. A raíz de este caso Orellana, diversos procesos vienen tramitándose en diversas fiscalías y juzgados, como el caso de los jueces de Ucayali. Ha sido descubierto en razón a que han estado vinculados estas personas y hoy están cumpliendo una prisión preventiva también. Entonces, la complejidad es porque hay que realizar diligencias necesarias para el proceso. Por ejemplo, cuando allanamos el centro de operaciones de la organización, hemos levantado toneladas de documentación que hay que realizar diligencias. Para ponerte un ejemplo, voy a realizar una diligencia de deslacrado. Tengo 90 investigados en la carpeta madre.
porque recuerda que te explicaba que son 400 investigados, que por estrategia se ha aperturado diversas investigaciones en otras carpetas fiscales. Entonces, el trámite de cada una, porque a medida que se iba descubriendo un hecho, se tenía que investigar. No es que yo conozco este hecho y listo, ya he probado el caso. Tal vez la gente no entienda de que el tema del garantismo significa darle la oportunidad al investigado de que pueda defenderse y acreditar su inocencia si así se considera. Y el hecho de que el Ministerio Público quiera probar que es responsable, significa que yo tengo que actuar diligencias. En el tema del allanamiento te explicaba, hemos recogido gran cantidad de documentación que hay que analizar, pero para analizar yo no lo puedo hacer de oficio, en el despacho sin el conocimiento. Este sistema procesal me exige que yo tengo que poner en conocimiento a los 90 investigados y decirles, señores, voy a llevar a cabo el lunes 22 la diligencia de deslacrado. Sin duda que todos pueden participar de esa diligencia para que puedan ejercer el derecho de defensa de sus imputados. Pero si alguno de ellos me dice, señora fiscal, no voy a poder asistir porque me encuentro mal de salud, solicito la reprogramación. Entonces voy a tener que, en aras de cumplir el deber de garantizar el derecho de defensa, reprogramar esa diligencia. Eso significa que tiene que someterse a la agenda, porque en esta agenda ya hemos avanzado pues para todo el año las diligencias. Tengo que esperar la última para reprogramar. Nosotros en estos 3 años hemos llevado a cabo 2.807 diligencias. ¿Qué significa eso? Que hemos llevado 4 diligencias por día solo en despacho fiscal. Otro tanto, más de 360 diligencias ante el juez de investigación preparatoria y más de 200 disposiciones que han sido emitidas en la investigación preparatoria. Eso demanda análisis, estudio. Otro tema también es la cooperación internacional. Han pasado estos años y solo un país ha podido contestarme ahora respecto a todos los requerimientos que se ha hecho. Y esto en aras de buscar la ruta del dinero, por ejemplo. Otro problema, el tema del deslacrado, para terminar la idea. Entonces, ¿qué me obliga a eso? Yo en un día no puedo acabar toneladas de documentación. Se reaperturan las cajas incautadas, ¿no? Y está con todas las garantías, con la cadena de custodia, etcétera. Todos los abogados pueden participar para presentar sus objeciones o los cuestionamientos que ellos consideren. Esa diligencia obviamente no se va a acabar en un día. Entonces, hay diversas fechas y pueden ser reprogramadas. Por ejemplo, ese es uno de los obstáculos. Otro del tema de que muchas instituciones todavía no nos llega la información a pesar de los apercibimientos. ¿Por qué? Porque la información que se solicita, por ejemplo, en el tema del levantamiento de las comunicaciones para que nos remitan los números de telefónicos y poder hacer los vínculos que habían de llamadas entre ellos, porque obviamente muchos de los investigados niegan cargos. Entonces, eso también demanda diligencias, declaraciones testimoniales, declaraciones de los propios imputados, y a medida que se van incorporando nuevos investigados, hay que nuevamente, para garantizar ese bendito derecho de defensa de las organizaciones criminales, tienen derecho, hay que citarlos nuevamente para que sobre ese nuevo hecho que se encontró también formularle la pregunta. Entonces no es un tema del fiscal, sino que el fiscal, como defensor de la legalidad, tiene que cumplir los procedimientos debidos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, cuando vayamos a la siguiente etapa, digamos en juicio oral, todo esto puede caer en nulidades o simplemente retrotraernos a empezar nuevamente el proceso porque se hizo mal, porque no se dio las garantías o porque simplemente no se cumplió con las formalidades legales para el proceso. Esos son los problemas que enfrentamos en el proceso y por qué la dilación. Exacto, precisamente a eso quería ir, doctora. Usted también mencionó que pese a que se ha pedido 12 meses ya de ampliación a estos 36 y vemos la complejidad del caso, pero también usted nos mencionaba que ya está en el momento de acusar. ¿Cómo está planteando usted la acusación? Nosotros vamos a plantear una desacumulación al juez de investigación preparatoria a efectos de establecer que todas estas personas ya identificadas podamos nosotros ya emitir un pronunciamiento final, ya sea para acusar o ya sea para sobreseer. Pero sin duda que el artículo 51 del Código Procesal Penal establece la necesidad de poder desacumular procesos complejos como estos cuando ya han alcanzado su finalidad. Y en el caso nuestro, estos casos ya habrían alcanzado esa finalidad y lo que correspondería es formular o pronunciarnos
¿Ya lo han planteado al juez de investigación preparatoria la acusación para estos 40 imputados? Sí, nosotros tenemos ya lista el requerimiento de desacumulación y esperaremos pues el pronunciamiento del juez oportunamente. Ok, digamos, doctora, que esta puede ser una salida porque efectivamente se comentaba mucho que ya los plazos en el caso Orellana estaban por vencerse y que ya debía venir una acusación, pero efectivamente desacumular los casos es una opción para poder ir avanzando con la acusación en algunos hechos. Hemos planteado que es la manera más eficaz posible para poder culminar el caso de tal manera que nos permita al Ministerio Público poder formular un pronunciamiento final. Consideramos que para esos casos ya no habrían otras diligencias más que realizarse. En consecuencia, los investigados que se encuentran en prisión puedan tener con prontitud un resultado respecto al proceso y no esperar los 2 años que aún todavía tenemos, porque algo que sí debo de dejar claro también es que nosotros no hemos superado un plazo legal. Nosotros todavía estamos dentro del plazo legal. La ley 30.077 te contempla 36 meses para la investigación preparatoria con la posibilidad de ampliarse por 36 meses más. Y eso es justamente cuando se trata de organizaciones criminales tan complejas como la que estamos viendo. Entonces yo me encuentro todavía dentro del plazo legal a efectos de emitir ese pronunciamiento. Sin embargo, hemos avanzado, yo creo, en gran medida para efectos de poder ya estar en la capacidad de poder formular la acusación o el sobreseimiento, es decir, un pronunciamiento que corresponde en esta etapa del proceso. Y eso ya le correspondería al juez, pronunciarse sobre declarar fundada este pedido de acusación o sobreseer el caso. Correcto, es el juez quien decidirá finalmente. Nosotros vamos a plantear el requerimiento, vamos a postular esta solicitud y es el juez a quien le corresponde autorizar si se desacumula o no, o si tenemos que esperar el plazo que todavía tenemos para efectos de llevar todo el proceso. Y en realidad no consideramos factible, porque ¿cómo podríamos llevar a juicio 90 imputados con 160 hechos? En realidad, llevar a juicio es muy complejo. Desarrollar esto en un juicio, mentalizando es la posibilidad de que esto pueda ser así. No sé en cuánto tiempo demore ese juicio para poder culminar, ¿no? Sería bastante inusual tener un juicio oral con 90 imputados o con 400, que es la cantidad en total de todo el caso, ¿no? Entonces, digamos que estamos ante la mejor opción, desacumular y ir presentando lo que se tiene más avanzado y ya para juicio oral. Correcto, en realidad ese es el análisis que estamos planteando nosotros como una salida legítima, porque está contemplado en nuestra norma procesal. El hecho es que sí se puede, considero que el juez pueda autorizar esto. Estamos planteando de la manera mucho más dinámica, digamos, para que el juez tenga la oportunidad de entender claramente cómo es que se constituyó esta organización, cómo es esta distribución de roles, cómo es esta estructura, cómo es el modus operandi, ¿no? La permanencia en el tiempo. Tenemos una línea del tiempo también establecida. O sea, sí se ha avanzado bastante. Pero sí consideramos de que ya amerita un pronunciamiento, que estamos listos para realizarlo, y esperaremos pues el pronunciamiento del juez a efectos de que él pueda establecer si se lleva o no la acusación que usted ya solicitó. ¿El juez tiene algún plazo para pronunciarse? Sí, el juez, una vez que reciba el requerimiento, va a señalar fecha para una audiencia y ahí se llevará a cabo pues con la participación de los abogados o la defensa técnica de los imputados, para que ellos también puedan plantear su posición. Sería bueno que empecemos a analizar algunas cifras. Hemos incautado 106 inmuebles hasta la fecha, valorizados aproximadamente en 200 millones. Todos ellos se mantienen la incautación hasta la fecha. 43 vehículos de diversas marcas, BMW, Mercedes-Benz, Jeeps, son vehículos casi nuevos todos. También se ha incautado más de 10 millones de soles en dinero en efectivo, joyas, ¿no?
Y bueno, tenemos 21 medidas cautelares personales, además de 23 colaboradores eficaces, ¿no? Todos ellos también dentro de un procedimiento independiente de la carpeta principal. Entonces también ameritan un proceso, tiempo, dedicación. Y bueno, en realidad ha meritado mucho esfuerzo, pero estamos satisfechos porque entendemos que el caso ha avanzado a paso firme y la sociedad tiene que estar tranquila porque el Ministerio Público está cumpliendo su función. ¿Cuántas personas están detenidas actualmente por este caso, además de Orellana, ¿no? Yo creo que es más de 25 a nivel de todo. Sé que incluso un fiscal ya está en etapa de juicio oral, un fiscal que estuvo vinculado a la organización. Estos jueces de Ucayali están con prisión preventiva, no sé cuánto tiempo porque eso está a cargo de la Fiscalía Suprema de investigación preparatoria porque son jueces que tienen otro nivel de investigación, entonces le corresponde a la Fiscalía Suprema la investigación. Y bueno, en control interno hay gran cantidad de jueces y fiscales que están siendo investigados por su vinculación, ¿no? También se ha remitido un informe respecto a policías que han sido identificados por su participación con la organización. El tema de las cartas fianzas, se han identificado 131 millones de soles, que es lo que COPEX emitió en cartas fianza, ¿no? Y eso sale también de una pericia que también se ha remitido para su investigación, que entiendo está a cargo de la Fiscalía de Corrupción. Entonces, coadyuvamos en investigaciones conexas a nivel nacional, porque esta organización operó tanto a nivel nacional e internacional. Entonces, hemos trabajado coordinadamente con otros despachos fiscales que vienen procesándolos también por otros delitos, ¿no? Exacto. Como la fe pública, la estafa, son delitos que también están siendo tramitados en otras fiscalías y ellos permanentemente, como corresponde, una coordinación a efectos de poder trasladarle elementos de comisión que se han encontrado dentro de la organización, de las oficinas o locales que ha tenido esta organización que nosotros hemos allanado. Se mencionaron algunos nombres que probablemente podrían haber estado conectados con la organización de Orellana, por ejemplo, Alejandro Toledo, Gilbert Violeta y también se sabe Heriberto Benítez, ¿no? ¿Cuál es la situación de ellos dentro de la investigación? Mi despacho investiga y es especializada solo en delitos de lavado de activos, ¿no? Perpetrados en organizaciones criminales. El subsistema en el cual desempeño mis funciones es ese. No puedo investigar delitos, por ejemplo, de corrupción de funcionarios, motivo por el cual cada vez que yo hago un hallazgo dentro de esta investigación y hay suficiencia probatoria o elementos de convicción suficientes para acreditar esto, pues remito a la fiscalía que corresponda. Esto sucedió con el caso del señor Alejandro Toledo, que se encontró indicios de delitos de corrupción de funcionarios y fue remitido. Entiendo yo que está siendo investigado por estas fiscalías. En el caso del señor Heriberto Benítez, hemos encontrado vínculos con la organización de Rodolfo Orellana. Sin embargo, tampoco corresponde la investigación a mi despacho por estos delitos, estos presuntos delitos, ¿no? No puedo afirmar que si ha cometido delitos o no, porque eso corresponde a una investigación. Sin embargo, sí hemos encontrado indicios que nos ha permitido establecer esos vínculos, no solamente con él, sino con diversos personajes políticos, públicos, que seguramente ya oportunamente comunicaremos en nuestras disposiciones al juez y seguramente será de público conocimiento en su oportunidad. ¿Y estos otros personajes políticos a los que se refiere han sido también derivados a las fiscalías anticorrupción? Nosotros estamos culminando ya un informe porque para lograr ese convencimiento, digamos, de parte de mi despacho fiscal, no solamente podemos guiarnos, digamos, de un hecho concreto, ¿no? El hecho que un colaborador o que encontremos cierta información en el trámite de la investigación significa pues que ya tendría digamos, una participación directa en los hechos de la organización. Sin duda que somos bastante serios en esto, no podemos aventurarnos a afirmar eso, porque esto amerita una investigación y sin duda que no puedo yo afirmar en este momento, pero los hallazgos que he realizado estoy emitiendo en cuanto a los vínculos con el poder político y personajes públicos o autoridades a la instancia correspondiente a efectos de que se pueda investigar.
En cuanto a Gilbert Violeta, doctora, también se mencionó. Nosotros hemos recibido la declaración testimonial del señor Gilbert Violeta y ha señalado, en todo caso ha ratificado lo que hemos encontrado en el proceso. Hemos encontrado que efectivamente la empresa ABC Group, que es la que manejaba Rodolfo Orellana, fue transferida por este señor Gilbert Violeta a Rodolfo Orellana a través de la pareja sentimental que tenía en ese entonces, el señor Rodolfo Orellana. Sin embargo, solo tenemos eso, o sea, no podemos afirmar que él haya estado vinculado, que haya participado de las actividades del clan Orellana, porque no hay otro indicio, es solo el hecho de lo que él ya afirmó en la investigación, ¿no? Él reconoce haber transferido esa empresa y que por eso le pagaron, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿eso constituye delito? ¿Eso es un indicio para decir que él también estuvo en las actividades? Consideramos de que no. Yo tendría que tener otros elementos para afirmar eso, ¿no? Se ha dicho mucho sobre el tema, pero no tengo mayores elementos y si los tuviera, sin duda que voy a trasladar a donde corresponda para su investigación. Claro, en todo caso podemos decir que eso continúa en investigación y si se hallara algún nuevo elemento... Sin duda que sí, claro. Él o cualquier otra persona vinculada y que sin duda su participación haya sido pues dolosa de alguna manera o sospechosamente signifique una conducta que amerite un coadyuvante para las actividades ilícitas que tenía esta presunta organización. Usted ha sido amenazada de muerte varias veces, ¿no? Sí nos gustaría saber, como mujer y como fiscal, los riesgos que ha ocasionado esta investigación en su vida, ¿no? O sea, un fiscal es de hecho un profesional, pero también es un ser humano. Nos gustaría que nos cuente un poco desde esa perspectiva distinta, ¿no?, del caso. Hay un hecho que me gustaría figurarlo, básicamente. En los momentos más álgidos de este caso, como todo fiscal creo yo, en algún momento tiene que pasar estas circunstancias, había mucho resentimiento de parte de mi hijo por el tema de los riesgos que implicaba esta situación. Entonces, un día me dice, eres irresponsable, me dice, con todo este riesgo que estás, continúas ahí, deberías renunciar. Sin duda él en ganas de protegerme, ¿no? Como todo hijo que ama a su madre, pues tiene la preocupación de que su madre esté expuesta. Y expuesta no por un tema de que yo he buscado, sino por las circunstancias que representa el trabajo que desarrollo. Me dolió mucho su preocupación y su angustia y bueno, tuve que hablar con él y le dije, bueno, yo hijo puedo renunciar, pero lo que vas a hacer es poner a un pajarito en una jaula que va a estar angustiado y desesperado. Yo creo que lo que hago es lo que necesita el país, ¿no? Entonces lo entendió y fue agradable saber que lo entendió, porque sí había cierta angustia, cierto dolor de parte de él de ver a su madre en esta situación. Y otra cosa que sí es importante resaltar, el soldado está preparado para matar y morir defendiendo su patria. El policía también está preparado para defender a la sociedad y a la población. Y el fiscal está preparado para eso. Nosotros sabemos que en cualquier momento estas cosas pueden pasar a cualquiera de nosotros los fiscales. Ese es el trabajo y el reto que tenemos nosotros. Pero sabemos también que para eso postulamos, para eso nos esforzamos, para eso estudiamos, para eso concursamos, porque el ser fiscal no es un cargo de confianza, ¿no? El ser fiscal significa pasar una serie de procesos, ¿no?, a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura para nombrarte. Y el que se atreve a tomar la decisión de ser magistrado fiscal significa que va a enfrentar este tipo de retos. Entonces creo que eso es lo que compete al fiscal, ¿no? Asumir esos riesgos, porque es lo que hacemos.
Y dígame, si nosotros hemos decidido eso para cumplir esta función, si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Recuerdo yo que hace algunos meses atrás tuvo una amenaza muy fuerte de muerte y tuvo incluso que ser sacada de su casa. Sí, un día el señor fiscal de la Nación me llama y me dice, mire doctora, esta información tengo de la parte de la policía porque la Fiscalía de Crimen Organizado había detectado un hecho donde efectivamente pues había delincuentes comunes que habían informado de que estaban buscando gente para eliminarme. Entonces, bueno, el fiscal de la Nación me sorprendió con la noticia y me dijo tenemos que tomar medidas, ¿no? Y bueno, una de las medidas fue esa, buscar, porque recuerdo que justo venía un fin de semana largo, entonces claro. creo que la noticia era que en ese fin de semana largo se podía ejecutar y bueno, se adoptaron medidas, me tuvieron que sacar fuera a efectos de que pase este fin de semana largo, ese fin de semana largo. Y bueno, gracias a Dios se adoptaron las medidas. Creo que la decisión fue que se denuncie públicamente a efectos de advertir cualquier riesgo. Tengo seguridad personal, ¿no? Y en realidad limita la vida porque pues la seguridad no me deja en ningún momento. Entonces, donde vaya, van ellos y bueno, es parte de no tener tampoco libertad, ¿no? Porque hay que asumir este reto y hay que cuidarse también. Sin embargo, creo que el fiscal tiene que cumplir su función. ¿Y usted, por ejemplo, doctora, sale incluso los fines de semana con la seguridad, con el patrullero? Sí, sí, todo el tiempo tengo la seguridad, ¿no? Porque no es la única vez pues que hubo este tema de las amenazas, ¿no? Han suscitado una serie de hechos que comportan. Ahora, yo no sé si corresponde pues a esta organización, yo no podría aseverarlo, eso se deslindará en las investigaciones porque se han puesto las denuncias correspondientes. Sin embargo, pues es un tema con el que tenemos que aprender a vivir y los fiscales que vemos crimen organizado, básicamente todos hemos aprendido a convivir con estos riesgos, ¿no? Pero claro, todos aprenden a convivir, pero eso no deja de ser igual un cambio en la vida de usted como ser humano, ¿no? Ah, sin duda, ya no tengo la vida que tenía antes. No tengo el privilegio de cualquier persona pues que se pueda ir a algún lugar con toda libertad y tranquilidad y disfrutar de su familia, ¿no? Tengo que tomar las previsiones y a donde vaya están ellos y les agradezco sin duda por la preocupación que tienen ellos porque siempre están atentos a todo lo que pase a mi alrededor. Y además de las horas de trabajo. Ah, bueno, ese es otro tema. Creo que sí sería importante en ese aspecto un mensaje para quienes son mujeres y tienen un papel tan importante en la sociedad. Bueno, no creo que sea un tema de género porque el hombre también tiene este reto y no solamente dedicarse a trabajar, sino también a coadyuvar en las labores del hogar y a cumplir su rol de padre. En realidad el sacrificio es muy grande. Los fiscales trabajamos muy duro, trabajamos nosotros, mi equipo, no menos de 14 o 16 horas diarias, ¿no? Y están los registros, lo puedes ver. ¿Por qué? Porque el trabajo es intenso, los riesgos son grandes, pero la responsabilidad es mucho mayor, ¿no? Entonces hay que tener mística para lo que hacemos. Estamos plenamente identificados con nuestra institución, amamos nuestro trabajo y sabemos que tenemos que hacerlo, ¿no? Es un tema de que no puedo yo decir, bueno, cumplí mis 8 horas y me voy, porque no es un tema de cumplimiento. Siempre en mis ponencias sostengo de que ser magistrado fiscal es un honor y nosotros no somos pues cualquier funcionario público, sino somos magistrados que el país tiene fe en nosotros y que la función que cumplimos se tiene que demostrar con hechos. El trabajo es arduo, el trabajo es intenso. En casa también nos reclaman, pero hay que compartir. Hay que compartir y la familia tiene que entender nuestro trabajo y tiene que respetar también nuestras funciones. Y lo hacemos por amor al país, por amor al trabajo, por amor a la sociedad y sobre todo porque sabemos el rol que cumplimos para la sociedad y el Estado. Doctora, en verdad muchas gracias, pero no, yo quisiera antes, si usted quisiera agregar algo más sobre este caso y sobre la labor que viene desempeñando en la Fiscalía, ¿no? Sí,
El Poder Judicial hace poco ha emitido la casación 92-2017 del 8 de agosto del 2017. Y con gran preocupación hemos recibido esta noticia que retrocede sin duda la persecución del delito de lavado de activos. Los tratados internacionales, las convenciones, las recomendaciones del GAFI nos han hecho evolucionar en cuanto a la emisión de normas para poder procesar el delito de lavado de activos y poder imputar al investigado hechos concretos y conductas concretas que ya está establecido, como así lo establece pues en un principio de legalidad. Pero resulta que esta casación ha retrocedido enormemente el trabajo y sin duda expone a un gran peligro en la lucha contra el lavado de activos, que es un flagelo de la sociedad internacional. Es un peligro y quiero advertir y sin duda que el subsistema de lavado de activos emitirá un pronunciamiento en su oportunidad porque no estamos de acuerdo con esta doctrina jurisprudencial que ha sentado la Corte Suprema vinculante, ¿no? Y lo que yo he dicho hace un momento en esta entrevista, creo que las normas tienen que responder a una realidad. Mientras las organizaciones criminales crecen con toda una logística, con un pool de abogados de renombre, y estos abogados responden a intereses personales, porque obviamente su trabajo es defender a sus patrocinados y que salgan libres de las imputaciones o las acusaciones que le hace el Ministerio Público. Sin embargo, el 55º, considerando y todo lo demás que contiene esta casación, sin duda pone en grave riesgo esa seguridad jurídica que requiere el país. La norma es clara, el delito de lavado de activos tiene autonomía procesal y sustantiva. ¿Qué significa eso? Que yo no requiero acreditar el delito precedente para hablar de la existencia de un delito de lavado de activos. Pero ¿qué me dice esta casación? Y en sí es preocupante. Dice, solamente permítame por favor, Janet, reseñar esto. Dice, siendo el delito fuente un elemento normativo del tipo penal de lavado de activos, la imputación debe comprender. O sea, está ya precisando como doctrina jurisprudencial que debemos de acreditar previamente a establecer un delito de lavado de activos el delito precedente. Es decir, si yo hablo de una fe pública, si yo hablo de un tráfico ilícito de drogas, si yo hablo de lavado de activos como delito común, previamente tendría que yo acreditar ese delito precedente para luego recién decir que probablemente haya un delito de lavado de activos. Es decir, que ustedes tendrían que salir de su especialización para demostrar otros delitos. Exactamente. Y no el tema de la especialización, sino el riesgo está en que para yo establecer un delito de lavado de activos, primero tengo que establecer el delito precedente, es decir, ¿cuál es el delito fuente para yo decir que con esos activos habría un acto de lavado? Por ejemplo, en el tráfico ilícito de drogas, en el caso Sánchez Paredes, por ejemplo, que está en pleno proceso ya de juicio oral. Esto sin duda va a ser un revés terrible. Esto es una amenaza al proceso y yo creo que se tiene que reparar. El pronunciamiento lo vamos a emitir, mi fiscal superior coordinador ya nos ha convocado para emitir el pronunciamiento que corresponda. En realidad esto va a traer un gran perjuicio y un gran revés para las investigaciones. Esto deviene de un caso de Arequipa sobre una excepción de naturaleza de acción, donde le dicen, tú no puedes hablar de lavado de activos porque previamente no has establecido el delito fuente. En consecuencia, la conducta del lavado de activos que tú le imputas sería no sería el delito de lavado de activos porque previamente no has establecido el delito previo. Y me pone allí los presupuestos para establecer eso. Entonces, es un candado, sin duda, para la investigación y esto va a ser un grave revés porque podríamos convertirnos bajo esa premisa o bajo esa doctrina jurisprudencial vinculante en un paraíso fiscal. Exacto. Si desde todo punto de vista investigar un delito de lavado de activos es bastante complejo y complicado, sobre todo porque no es fácil identificar estos elementos del tipo penal, imagínese que previamente tenemos que desgastar unos cuantos años para establecer un delito previo. Y además esto en investigaciones actuales, no solo la de los Sánchez Paredes, sino vinculadas ya a otros casos más mediáticos y sonados, también perjudicaría.
Correcto, Porque es una doctrina jurisprudencial que muchos abogados van a abogar a esta casación para plantear sus excepciones, porque aquí ya está. Pero fíjese, la preocupación es de dónde recoge esos fundamentos la Suprema para pronunciarse de la defensa del imputado. Sí, efectivamente. Y es lo que dice, ¿no? Mínimamente tendrían que demostrar el hecho o suceso fáctico que generó las ganancias ilegales, el lugar, tiempo y espacio en que ocurrió. O sea, se tendrían que retrotraer al delito fuente. Si yo no acredito el delito previo, no hay lavado. Así de concreto es esa casación. Bueno, entonces, lo preocupante que es una jurisprudencia vinculante que sin duda es una herramienta para los abogados de casos emblemáticos, ¿no? Quizá ese pueda ser un mensaje final, doctora. Un mensaje final, sin duda. El Ministerio Público y el fiscal, con su condición de persecutor del delito, porque eso es lo que hacemos, perseguir el delito para luego acreditar en proceso, en un juicio justo, la responsabilidad de aquellos que perseguimos y que le imputamos un delito. Pero eso amerita herramientas necesarias y con decisiones como estas, sin duda que son tropiezos que tenemos que enfrentar. Estas decisiones no ayudan en lo absoluto a una investigación eficiente y eficaz como pide el país, la sociedad. Yo sí considero que todos debemos estar unidos con una misma finalidad, y esto es la lucha y rechazo al crimen organizado. El crimen organizado, como sabemos, estadísticamente está avasallando no solamente nuestro país, sino el mundo en general. Entonces, si no nos unimos todos con esa misma visión, ¿cómo vamos a poder enfrentar con este tipo de decisiones, por ejemplo, el lavado de activos en organización criminal, que es un flagelo mundial? ¿Cómo vamos a hacerlo con este tipo de doctrina jurisprudencial vinculante que nos dice que primero acredítame el delito precedente y luego recién procésame por lavado de activos? Es un retroceso peligroso para la lucha contra el crimen organizado. Sin duda que podemos nosotros postular requerimientos, pero finalmente el que va a decidir esto es el Poder Judicial, ¿no? Entonces eso sería importante que la sociedad conozca cuál es la responsabilidad, el rol que tiene cada Estado. El Ministerio Público cumple su función. Las resoluciones son pasibles de ser criticadas, constitucionalmente está establecido, así que no estoy diciendo nada más de lo que corresponde decir respecto a esta decisión, que sin duda es cuestionada por las fiscalías de lavado de activos. Es un impedimento para hacer investigaciones eficientes. Lo que decía, si desde todo punto de vista investigar un delito de lavado de activos es complejo, es complicado por la misma desarrollo del delito, ¿cómo es que también debemos investigar otros delitos? Si la norma establece claramente la autonomía del delito de lavado de activos, es decir, está claro que no requiero yo acreditar el delito precedente, solo necesito indicios suficientes que me hagan presumir la existencia de ese delito. Sin embargo, acá me exige mucho más. Lo que pedimos son herramientas necesarias para combatir el crimen. Nosotros vamos a cumplir nuestro trabajo. Muchísimas gracias, doctora. Obviamente la estaremos esperando para otro de nuestros programas en Sin Reserva. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, y esto ha sido todo por el día de hoy. Hemos tenido una charla muy interesante con la doctora Marita Barreto y los esperamos en la próxima edición de Sin Reserva.